En ergonomía, uno de los mejores aliados que tenemos son los videos. Es la grabación, es la filmación para el posterior análisis de las diferentes tareas que debamos evaluar con los métodos que tenemos disponibles para ello. Soy Yanire León, magíster en ergonomía. Hoy les traigo tips, consejos y mayor información la pueden encontrar en el documento del OCRA Checklist revisado. Los objetivos de la grabación de video en el caso de la evaluación cuantitativa de la extremidad superior, pero quiero ir un poco más allá, cojamos estos consejos, estas indicaciones para, si bien la evaluación cuantitativa con la herramienta del OCRA Checklist revisado, maravilloso, también ocupémosla con otras metodologías, ocupémosla a todo nivel y no solo para especialistas en ergonomía, para expertos en prevención, para incluso personal de la empresa, comité paritario, que deba recoger información de los puestos de trabajo, háganlo de esta forma que van a tener unas muy buenas filmaciones que van a ser de utilidad a la hora que se requiera hacer un posterior análisis. Entonces, estos objetivos si lo enfocamos en las tareas con movimientos repetitivos, nos sirve tener la filmación para posteriormente analizar esos movimientos, esas tareas. Y específicamente, como ustedes saben, cuando estamos analizando tareas que son repetitivas, una filmación nos permite que la pongamos un poco más lenta, que podamos contar muy bien las acciones técnicas que realizan y así podemos ir a una frecuencia mucho más real que si no tuviéramos un video o que si simplemente hiciéramos el conteo directamente en terreno. Entonces es mejor hacer la evaluación, el análisis con una filmación de video y eso está dentro de los objetivos de hacer la filmación. Como recomendaciones generales para hacer estos videos, tenemos que sí o sí la persona que graba el video, que hace la filmación, debe evitar ubicarse dentro del espacio de trabajo, no interrumpir, no dañar de alguna manera con el cuerpo y con la cámara la realidad, lo habitual del ambiente en el que el trabajador realiza esa tarea. ¿A qué le llamamos entonces este espacio de trabajo? No vamos a intervenir en los movimientos y las posturas del trabajador. Nunca la persona que va a grabar el video nunca debe ubicarse donde el trabajador va a moverse. De ahí que es importante que antes de espichar para grabar, desde afuera mire exactamente hasta dónde se mueve, cuál es el alcance más lejano del trabajador, dónde hace sus movimientos, dónde está su cabeza, su tronco, sus brazos, para yo no meterme en ese espacio, no meterme donde el trabajador tenga que moverse y tenga que adoptar sus posturas. Tampoco donde estén ubicados o se vayan a ubicar objetos que el trabajador, con razón o para lograr el objetivo de su tarea, tenga que ir a coger el objeto, ir a manipularlo. Tampoco debo estar ahí ubicada. Y tampoco debo intervenir donde el trabajador, con ocasión de su trabajo, necesite, por realizar la tarea, necesite realizar algún tipo de control visual. ¿Qué pasa si yo, como persona que estoy grabando el video, me pongo justo en medio de una pantalla, o sea, entre la pantalla y el trabajador, y el trabajador necesita ver la pantalla? Puede que en ese momento no haga el control visual porque estoy interviniendo. O habrá otro trabajador que adopte una postura que normalmente no la adopta
para poder visualizar la pantalla que tiene que visualizar. Entonces ahí estaríamos ya dañando la realidad de cómo es que se realiza la tarea. Entonces estas son recomendaciones generales. No seamos un obstáculo, no seamos los que ocasionamos que la filmación no sea tan real. ¿Cómo influye la filmación en el ritmo de trabajo? Esto sí o sí vamos a ver que, porque de por sí el estar con una cámara hace que el ritmo se cambie de alguna manera porque nos sentimos invadidos al tener una cámara, nos sentimos nerviosos, nos sentimos motivados. Depende de la persona, va a tener diferente sentido y de la misma manera nos cambia el ritmo del trabajo. Pero dependiendo también del tipo de trabajo es que se puede o no modificar el ritmo de trabajo. Cuando no se modifica el ritmo de trabajo, cuando este ritmo de trabajo está determinado totalmente por la máquina, por la cinta transportadora. Ahí sí o sí no se va a modificar. El trabajador no va a verse influenciado, o sea, de que tengo a alguien con la cámara y voy a acelerar más o voy a hacerlo más lento porque la cinta transportadora, la máquina le va pidiendo un ritmo. Pero cuando no pasa así, cuando la máquina no le está determinando el ritmo de trabajo o no está totalmente determinado, o sea, se puede modificar la velocidad de la cinta, ahí sí vamos a ver que el ritmo de trabajo se ve modificado y se puede modificar, o el trabajador lo puede modificar, ya sea para acelerar ese ritmo de trabajo, sobre todo cuando les interesa que vean que soy muy buen trabajador, que rindo bastante, entonces ahí el trabajador va a acelerar para que en la filmación salga que él trabaja más. Y a eso le llamamos trabajador eficiente. O va a pasar para el otro lado, voy a desacelerar el trabajo, me refiero al trabajador, desacelera su trabajo. Y son aquellos trabajadores que quizás le interesa más contar su opinión a la persona que está grabando el video, hacer notar lo que, por ejemplo, para él está mal o es el origen del problema. Entonces empieza a hablar y esto también hace que entonces el ritmo de lo que yo estoy grabando o de lo que la persona que filma está grabando no sea la más alineada con la realidad. O sea, se ve influenciada. ¿Qué solución tenemos para aquellos trabajadores que son eficientes, o sea, que tienden a acelerar el trabajo? Entonces, en el mismo encuadre que estemos grabando, ahí hay que tratar, y sobre todo para las tareas que se hacen en línea, que hay varios trabajadores haciendo lo mismo, uno al lado del otro, entonces puedo encuadrar a varios trabajadores a la vez y así puedo sacar un promedio y llegar más a la realidad del ritmo de trabajo. ¿Y qué debería ser para aquellos trabajadores que son titulados o denominados como críticos, que son aquellos que les gusta hablar, explicar, contar las necesidades, quejarse de alguna manera? A ellos hay que darles ese tiempo antes de filmar, hay que hablar con ellos, hay que escucharlos, hay que tomar nota de lo que ellos dicen, y también explicarles que a la hora de la filmación necesitamos que no hable y necesitamos que haga el trabajo, decirle lo importante que es que haga el trabajo como habitualmente se hace. Y ahí sí proceder a hacer la filmación. Aquí se me repitió la diapositiva, pero es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Ahora, también la filmación hace que los trabajadores modifiquen su postura, sobre todo en aquellos trabajadores que ya han sido capacitados de cómo hacer el trabajo con una buena higiene postural. Entonces, cuando ellos ven la cámara, ellos lo hacen como lo deberían hacer, como les enseñaron que lo deberían hacer porque me van a grabar. Pero sin embargo, en el día a día, por la aceleración, por cumplir la meta, por avanzar prontamente en su tarea, no cuidan la higiene postural. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Debemos
observar la tarea durante un largo periodo de tiempo, porque si el hábito no está ya aprendido totalmente, sino que está haciendo un esfuerzo extra para hacer las cosas entre comillas bien, esto no va a durar por mucho tiempo, porque no es sostenible en el tiempo, no hay un aprendizaje previo. Y lo otro que también se puede hacer es observar desde una distancia mayor, irse más lejos que donde hice la filmación, y ahí ya se van a evitar esos sesgos que ocurren motivados porque me están grabando. Ahora, respecto al tiempo, esa es una pregunta que surge bastante. ¿Cuánto tiempo hay que grabar? Entonces, esto va a depender del tipo de tarea. Si tenemos tareas que son cíclicas y se repite lo mismo una y otra vez, y los ciclos son largos, entonces con 2 o 3 ciclos que grabemos está bien. Ciclos largos es entre 8 y 15 segundos. Si tenemos tareas que van más rápido y son de ciclos más cortos, de 2 a 8 segundos, sí se puede filmar o se debería filmar un par de ciclos más para el posterior análisis. Ahora, existen tareas cuyos ciclos son muy largos, por ejemplo, las tareas que son de limpieza o de mantención, los ciclos son muy largos, o definitivamente hay tareas que no son cíclicas, que sí se hacen movimientos repetitivos, pero no son cíclicas. Entonces, en esos casos, lo que se debe hacer es hacer una filmación de un poquito más de tiempo, unos 5 minutos, pero posteriormente el análisis no lo vamos a hacer a los 5 minutos, sino seleccionamos 2 minutos donde se vean las mayores exigencias biomecánicas, y eso es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿cuántos trabajadores debo yo filmar? Bueno, anteriormente ya comentaba que para aquellos trabajadores, entre comillas, eficientes que quieren producir más durante la filmación, se hace un encuadre y los que quepan, las personas que quepan en el encuadre, a esas las filmamos. Pero hay casos donde la tarea permite que se haga de diferente forma o con diferente técnica, que es como, entre comillas, la que más le acomoda a cada trabajador. Eso sería bueno filmar a más de uno, filmar a 2, a 3, y si se visualizan más técnicas, ojalá un trabajador por técnica, porque de esta manera después incluso podemos analizar cuál es la técnica más eficiente, la que más serviría para promoverla dentro de los programas de reforzamiento. Y lo que sí se indica es no hacer videos tan largos, porque a posterior la edición va a costar muchísimo más tiempo y vamos a ser menos productivos. Ahora, sobre el encuadre de la filmación. ¿Cómo grabar? A veces hay unas filmaciones, unos videos que se graba por todos lados y no nos permite ver lo que realmente necesitamos ver. ¿Qué necesitamos ver si, por ejemplo, en este caso, si hablamos del ocra, necesitamos ver las extremidades superiores? Entonces, depende la filmación para qué la quiero. Entonces, como estamos hablando específicamente de información extraída del ocra Chedley revisado, pues nos vamos a enfocar en el tronco superior, en el tronco y en las dos extremidades. Entonces, idealmente ubicarse de frente, que la ubicación para la filmación sea de frente, donde quede en el cuadrito, quede el tronco y las dos extremidades. En oportunidades esto es difícil porque, por ejemplo, es una línea de proceso y al frente hay más personas, entonces no se puede hacer. Entonces hay que filmar una extremidad primero y luego la otra. Generalmente se filma primero la que tiene mayor uso, la que mayor exigencia biomecánica tiene, y después la otra. Y en algunos casos, en lo menos recomendado, es filmar solamente la extremidad de mayor exigencia, y esto quizás lo pueden hacer profesionales que están muy experimentados y ya
con una rápida mirada ya saben cuál es la extremidad que deben grabar. Pero esto hay que evitarlo. Si no puedo grabar de frente, grabo las dos extremidades, primero una, luego la otra, para poder incluso generar estrategias de trabajo bilateral, de hacer que la tarea se haga de forma bilateral. Pero si yo no visualizo qué hace la otra extremidad, es difícil que nos metamos en ese campo. Otra cosa, si la tarea se realiza con los hombros en posición neutra, es decir, que vemos que no hay la necesidad de hacer un análisis para los hombros, podemos hacer el encuadre filmando mayormente desde el codo hasta los dedos. Entonces queda más cerca la grabación y va a facilitar mucho los conteos, los movimientos, el análisis de la postura. Pero es en esos casos en que los hombros estén en posición neutra. Ahora, también se presenta el caso que algunas tareas el trabajador tiene que desplazarse, mover el cuerpo completo y al hacer el movimiento, las extremidades en algún momento quedan sin ser filmadas. Entonces, lo que se sugiere es no muevo el encuadre, sigo en el mismo encuadre, pero cuando termine esa filmación principal, luego voy y filmo las acciones que no pude filmar en la principal, más que estar moviendo porque nos puede alterar luego el análisis. Y ya terminando, ¿qué de la resolución? ¿Qué cámara ocupar? Mira, entre menos resolución es mejor porque nosotros en realidad no necesitamos exponer imágenes muy bonitas, lo necesitamos es para un análisis del movimiento, para hacer un conteo de acciones, para detectar la postura más forzada. Entonces, resolución de media baja está bien y cuando se hacen tomas con cámaras o con videos que dan muy buena resolución, incluso se sugiere que se haga se compriman estos videos para que luego sea más fácil el tema de pasar los videos de un lado al otro y de analizar, sea mucho más fácil su manejo. Ok, ahí hemos llegado al final. Espero que esta información sea de utilidad y recuerden suscribirse a este canal.